Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Augusto y trabajé casi 20 años como sepulturero en un cementerio de un pueblo pequeño, de esos que mucha gente ni siquiera sabe que existen. No es precisamente una ocupación que provoque admiración ni tema de conversación en una cantina, pero me daba lo necesario para vivir. Con el tiempo terminé desarrollando un cierto respeto por lo que no se puede ver. No se trata solo de los muertos en sí, sino de los silencios que nos hacen enfrentar. Lo que voy a relatar ahora no sucedió exactamente en el cementerio, sino durante un trabajo que hice por fuera. En algunas ocasiones me llamaban para ayudar a enterrar huesos encontrados en terrenos o para deshacerse de restos antiguos sin llamar mucho la atención. No lo veo como algo ilegal, aunque mucha gente pueda pensar lo contrario. Cierta vez apareció un hombre de mediana edad, recomendado por alguien de quien apenas me acuerdo. Me dijo que había comprado una finca abandonada y que, mientras el albañil limpiaba el lugar, encontraron huesos enterrados entre los escombros. Aseguró que no quería problemas con nadie, solo deseaba enterrar todo de manera respetuosa y evitar rumores. Acepté escuchar el caso, pues ya había hecho algo parecido. Según él, el lugar estaba lleno de escombros y maleza alta, y el plan era nivelar el suelo para construir algo nuevo. Preferiría que tú mismo te encargaras de esto, dijo. No voy a divulgarlo y tampoco quiero llamar la atención del ayuntamiento. Pensé un poco antes de responder, pero al final acepté ayudarlo. Me adelantó una parte del pago y pidió que llevara la pala y un poco de cal. También mencionó que guardaría los huesos en una bolsa hasta el día del entierro para que nadie los viera. Acordamos ir una tarde para terminar todo antes de que oscureciera. El día señalado, tomé mi vieja camioneta y fui al lugar, que quedaba a unos 25 minutos por un camino de terracería, después de que terminaba el asfalto. Al llegar, noté de inmediato que la región era muy aislada. No se oían pájaros ni perros, ni siquiera el ruido de gente trabajando. Era solo tierra seca, algunos árboles dispersos y una cerca destruida que ya no servía de nada. Encontré al hombre bajo la sombra de un árbol de mango, con una bolsa negra a sus pies. No hablamos mucho. Me mostró dónde había empezado a cavar, un poco alejado de las ruinas de la casa. Tomé la pala y seguí adelante sin hacer preguntas. La tierra estaba dura, como si nunca la hubieran removido. Nos tomó casi una hora abrir la fosa como él quería. Cuando estuvo lo suficientemente profunda, bajó la bolsa allá abajo. Preferí no mirar demasiado, solo esparcí la cal como habíamos acordado. Después de cubrir todo, pisoteamos un poco para nivelar la superficie. Me pagó el resto del dinero y me dijo: «No se lo cuentes a nadie, Augusto. No hay necesidad de asustar a la gente, ¿verdad?» Asentí con la cabeza y cada quien se fue por su lado. Ya había hecho trabajos así antes y nunca tuve ningún problema. Así que no me quedé dándole vueltas al asunto. Para mí, era solo un dinero extra y punto final. Solo que a la noche siguiente tuve un sueño extraño que me impactó mucho. Soñé que avanzaba por un camino de tierra largo, flanqueado por árboles retorcidos. Más adelante veía a alguien parado de espaldas, como si me estuviera esperando. No sé explicar por qué, pero tuve la impresión de que no debía acercarme. Me desperté de repente, recordándolo todo con detalle, lo cual no era común en mí. Me pregunté si aquello tendría que ver con el trabajo que había hecho. Por la mañana, cuando salía a hacer compras al mercado, noté marcas en la tierra cerca del portón de mi casa. Eran huellas pequeñas, como de zapatos muy gastados. Pensé en algún niño jugando o un vecino pasando. Pero ese mismo día, durante mi turno en el cementerio, ocurrió algo que me inquietó. En una zona cercana al muro, vi una figura que parecía observarme a lo lejos. Alcancé a parpadear, pensando que quizá mi vista había fallado, pero la imagen no desapareció.
Fui acercándome, pero esa persona seguía de espaldas. Al instante recordé el sueño, aunque traté de no darle importancia. Sin embargo, al día siguiente, la escena se repitió. De nuevo estaba esa silueta inmóvil cerca de las tumbas más antiguas, sin dar señal de reacción. Al principio pensé que se trataba de algún visitante o un curioso, pero no respondía cuando lo llamaba. Y cuando me aproximé lo suficiente, no encontré a nadie. No oí pasos de huida, ni noté nada que explicara la desaparición. A partir de entonces comencé a notar mi sueño más ligero y mis noches más largas. Mi rutina era quedarme despierto, sin ganas de hacer otra cosa, pero sin poder relajarme. Y cada vez que miraba por la ventana de mi cuarto tenía la impresión de que había alguien parado en la oscuridad. No le conté nada a nadie, porque creí que podría ser imaginación. Solo que la cosa fue creciendo poco a poco y empezó a afectarme. Un sábado, como a las 3 de la mañana, escuché ruidos leves cerca del portón trasero. Me levanté sin ponerme ni las chanclas. Crucé la sala, agarré una escoba como si me sirviera de defensa y eché un vistazo por la rendija de la ventana. Vi a una persona ahí, inmóvil, a unos pocos metros de distancia, como si estuviera esperando algo. No hablaba, no caminaba, no hacía ningún gesto. Parecía hasta sin color, una mancha detenida en la penumbra. Algo se paralizó dentro de mí. Corrí la cortina con cuidado, apagué la luz de la cocina y me quedé en silencio absoluto. No llamé a la policía ni nada parecido, pues no sabía ni qué reportar. Pasé el resto de la noche sentado en la silla, esperando que amaneciera. Cuando por fin me sentí seguro de salir, no había nadie afuera, pero el suelo estaba marcado con pequeñas huellas, bien rectas. Aquello no era normal. Después de eso, parecía que aquella sombra me acompañaba a donde fuera, aunque yo no lograra verla con claridad. No escuchaba voces ni ruidos específicos, pero tenía la impresión de que algo flotaba cerca. Y los sueños continuaron, solo que ahora el sitio era distinto. En lugar de un camino de tierra, aparecía dentro del cementerio, con los mismos árboles tristes alrededor. La persona estaba al fondo, siempre esperándome. Despertaba de esos sueños sintiéndome agotado. Decidí buscar al hombre que me contrató, pero el teléfono que me dio siempre pasaba directo al buzón. Resolví ir hasta la finca para ver si encontraba alguna pista, pero para mi sorpresa, el lugar parecía haber sido abandonado de nuevo, sin rastro de ninguna obra. Y la fosa que habíamos abierto apenas se distinguía del resto del terreno. Era como si nunca hubiéramos hecho nada ahí. Hablé con algunas personas que vivían cerca, preguntándoles sobre el hombre que compró ese terreno. Nadie sabía nada. Algunos decían que nunca hubo ninguna compra en esa zona. Entonces pensé que quizá había participado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Tal vez esos huesos no querían volver a quedar enterrados. Sin darme cuenta, tal vez di ayuda a algo que necesitaba ser revelado. Mi sueño fue empeorando y mi apetito también disminuyó. Me sentía pesado, como si cargara un problema que no era mío. En el cementerio, tropecé con una lápida y me lastimé la rodilla, algo que nunca me había pasado. Mis compañeros preguntaron si estaba bien, pero evité dar detalles. ¿Cómo explicar que, a cada momento, yo creía ver a alguien parado en un rincón, sin saber si era real o no? Empecé a ver esa figura incluso en lugares impensables. Mientras esperaba el autobús, por ejemplo, miré al otro lado de la calle y lo vi recargado en un muro, sin moverse. La gente pasaba a su lado sin percatarse de nada. Me pregunté si estaba teniendo alucinaciones o si de verdad aquello solo existía para mí. Pensé que quizá había arrastrado esa presencia conmigo a causa del entierro que hicimos. No sabía si se trataba de una especie de reclamo o de un pedido de ayuda. Una vez, lavando los trastos, vi una sombra que pasaba por el pasillo de la casa reflejada en el cristal de la ventana. Era como una silueta que cruzaba el espacio sin abrir ninguna puerta.
Me quedé paralizado, pero no escuché ningún ruido. Después de eso, empecé a temerle hasta al silencio. Dejaba la radio encendida para distraerme, pero me dormía en el sofá casi todos los días, con la luz prendida. Aún así, seguía soñando con esa figura. Esos sueños se volvieron una agonía constante. Avanzaba hacia esa persona, que estaba cada vez más cerca. Cuando faltaba poco para llegar hasta ella, despertaba, sudando. Pensé en buscar ayuda en la iglesia del centro. Le conté de forma resumida a una señora que ayuda en las misas y se ofreció a bendecir mi casa. Acepté, porque ya no sabía qué más hacer. Ella usó agua, rezó en voz alta por los rincones y me dio un pequeño rosario para colgar en la puerta. Esa noche transcurrió sin nada distinto, pero al amanecer, el rosario estaba en el suelo, aplastado, y junto a él había un poco de tierra esparcida. Esa misma semana, también empecé a tener fiebre baja y un dolor corporal que no mejoraba. Fui al centro de salud, pero el medicamento que me recetó la doctora no surtió ningún efecto. Mientras tanto, la visión de esa persona extraña seguía acercándose cada vez más en mis sueños, a tal grado que casi se volteaba para mí. Sentía una mezcla de pavor y curiosidad, sin saber si debía enfrentarla o huir. Algo me decía que, si llegaba a ver su rostro, quizá las cosas no volverían a la normalidad. Y aún así, sentía que era inevitable llegar a ese punto. Una madrugada desperté y noté a alguien dentro de mi cuarto. No emitió ningún ruido, pero estaba ahí, de pie, mirando hacia la pared. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de mantener la calma. No quise encender la luz ni hacer sonidos. Esperé hasta que salió el sol, con el corazón acelerado. Cuando el cuarto empezó a iluminarse, esa presencia ya no estaba. Entendí que no bastaba rezar en casa. Necesitaba rehacer mis pasos en la finca. Parecía que había alguna deuda pendiente en ese lugar. Tomé la pala, una pequeña botella de agua y un crucifijo antiguo que mi madre me había dado muchos años atrás. Conduje hasta la misma zona de la finca, recorriendo el mismo camino lleno de baches. Nada parecía haber cambiado. La vegetación seca, la cerca caída, el aire casi inmóvil. Estacioné cerca de donde habíamos cavado aquella tarde. Sin pensarlo demasiado, empecé a cavar en el mismo punto de antes. Era como si supiera exactamente dónde clavar la pala, aunque el suelo estuviera duro otra vez. No sentía miedo propiamente, sino una extraña determinación de resolver aquello. Después de cavar un rato, topé con algo que no era raíz ni piedra. Me agaché para ver mejor. Encontré un trapo viejo, sucio de tierra, envuelto en algo. Aparté la tierra a su alrededor y sentí un escalofrío al darme cuenta de que envolvía partes de un cuerpo, aún con algunos restos de ropa enlodada. Me incorporé rápido, casi sin aliento. Tuve la impresión de que el pecho se me apretaba por la ansiedad. Entonces oí pasos detrás de mí, pisando la tierra con cuidado. Volteé y vi a esa misma figura, solo que ahora de frente. Parecía un muchacho de aspecto cansado, como si tuviera una tristeza infinita. Sus rasgos eran jóvenes, pero la piel estaba pálida y la mirada perdida. No podía saber si sentía rabia o dolor. Me quedé parado, tratando de entender qué hacer. No sentí ganas de correr. Parecía que solo quería que yo supiera que él estaba ahí. Una parte de mí comprendía que aquel entierro apresurado no había sido la despedida que se necesitaba. Con calma, tomé la cal, cubrí el cuerpo y coloqué el crucifijo encima. Dije algunas palabras en voz baja, rogando que pudiera descansar, pues no sabía rezar muy bien, pero creía que era mejor que nada. Sentía que no era una aparición vengativa, sino alguien que buscaba sosiego. En cuanto terminé, levanté la vista. Él seguía ahí, parado, pero ahora con una expresión más serena. Cerré la fosa con cuidado y acomodé la tierra. El lugar quedó en silencio, aunque era un silencio diferente, que ya no me perturbaba. Me senté un momento,
respirando hondo, intentando entender qué había ocurrido desde aquel primer día en que acepté ese trabajo. Cuando me levanté para irme, el muchacho ya no estaba. Fui a la camioneta y eché un vistazo rápido por el retrovisor, pero no había nadie. Regresé a casa sintiéndome aliviado. Ya no tenía esa presión extraña a mi alrededor. En los días siguientes, no tuve más pesadillas ni sentí que alguien me vigilara. Poco a poco, mi apetito volvió y pude concentrarme de nuevo en mis tareas del cementerio. Mis compañeros notaron que me veían más tranquilo, pero no quise contarles mucho al respecto. Creo que cada quien tiene su manera de lidiar con estas cosas. Después de todo esto, aprendí que enterrar a alguien no es solo meter huesos en la tierra. Es un acto que conlleva respeto y reconocimiento. Tal vez lo que aquel joven necesitaba era una despedida digna, que no había tenido antes. Yo fui el instrumento de eso, aunque por casualidad. Y al final, entendí que no siempre basta con tapar un hoyo. A veces, uno tiene que dejar una parte de sí mismo ahí dentro para que todo encuentre paz de verdad. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Eduardo, y pasé gran parte de mi infancia creyendo que conocía cada rincón del rancho de mi abuela. Me encantaba explorar el patio, correr entre los árboles y escuchar sus historias. Pero, con los años, ciertas cosas fueron sucediendo, y hoy veo que aquel lugar guardaba secretos mucho más profundos de lo que imaginaba. Cuando era más joven, cada mes de enero viajaba hasta la casa de mi abuela, una construcción sencilla que se encontraba en un terreno grande, con gallinero y un huerto que nunca parecía perder el vigor. Había plataneras, un fogón de leña que ella usaba de vez en cuando y un patio lleno de piedritas blancas. Mi abuela, a quien llamábamos abuela Irací, siempre fue muy observadora, de esas que hablan poco, pero que cuando lo hacen que uno se detenga a escuchar. Cierta noche, mientras un ventarrón sacudía las ventanas y se iba la luz a cada rato, le pedí que me contara algo que de verdad me erizara la piel. «No quieres una historia de aparecidos boba, ¿verdad?», comentó mirándome de reojo. «No, abuela, quiero algo que haga perder el sueño a cualquiera». Me miró con esa seriedad suya sin sonreír, como si me examinara. Luego señaló la lámpara encendida sobre la mesa. «Entonces siéntate, Eduardo, pero no te rías, ni tomes a la ligera. Hay cosas que cobran fuerza cuando uno duda». Me pareció algo exagerado, pero me senté cerca de ella. Afuera, el viento se hacía más fuerte, y las gallinas empezaron a inquietarse en el patio. La abuela se colocó un pañuelo sobre los hombros y empezó a hablar despacio. Contó que en su juventud, varias veces escuchó relatos extraños sobre un ser que nadie lograba explicar bien. Ese ser no tenía nombre ni forma definida. Unos decían que parecía hombre, otros que tenía algo de animal. Pero todos coincidían en algo. Aparecía de pronto, siempre en momentos de silencio total. Y el silencio en el campo, según ella, es distinto al de la ciudad. Es tan denso que casi se siente en la piel. «Te contaré la primera historia que oí sobre él», dijo la abuela, acomodando la lámpara. En aquel entonces, quien me lo contó fue mi prima Dalva. Tenía unos 18 años y había regresado de una fiesta en el pueblo vecino. Iba acompañada de otras 2 amigas. Cuando llegaron a un camino estrecho que atravesaba el monte, se encontraron con un sujeto parado, de espaldas. Mi abuela recalcó que no parecía ni tan viejo ni tan joven, pero tenía una complexión grande, como quien carga costales de maíz todos los días. Y aún así, estaba allí, descalzo y empapado. La ropa chorreaba, como si hubiera salido de algún pozo o arroyo.
La primera amiga dijo que era mejor ignorarlo y seguir. La segunda creyó que debían preguntarle si necesitaba ayuda. Al final, decidieron pasar rápido, pero cada vez que intentaban rodearlo, el hombre se movía delante de ellas al mismo ritmo. Cuando se detenían, él se detenía también, y aquello empezó a ponerlas tan nerviosas que Dalva decidió hablarle. «Oiga, ¿necesita algo?», preguntó ella. Ninguna respuesta. El hombre giró el rostro, pero no lo suficiente para que lo vieran. Entonces Dalva se hartó y quiso pasar corriendo junto a él, y apenas rozó el brazo del sujeto, cuenta que sintió un frío inexplicable en el cuerpo. En ese momento la abuela hizo una pausa, como si recordara algo desagradable. Dalva contó que aquel hombre se dio vuelta por completo y su rostro no se parecía en nada al de un ser humano. Era más bien la cabeza de un animal, pero no uno común. Tenía un aspecto turbio, indefinido como si fuera sombra. Ella gritó, soltó su brazo y cayó de espaldas. La amiga que iba detrás se desmayó del susto y la otra corrió sin mirar atrás. Cuando se dieron cuenta, el hombre simplemente ya no estaba. Solo se oyó un ruido, como un silbido fuerte, que resonó en el monte y cesó de repente. Al contar esa parte, mi abuela acomodó el pañuelo en sus hombros y comentó: «Dalva, después de eso, pasó un par de días sin querer comer. Decía que los ojos de aquel sujeto eran como pozos vacíos. Después, nunca más volvió por ese camino de noche. Me dijo que en aquella época se asustó bastante, pero fue solo el primer contacto con esas historias. Con el tiempo, otras personas empezaron a hablar de encuentros similares, siempre describiendo a un ser extraño que aparecía en el monte o cerca de un río, dejando a la gente sin reacción. Me moví en mi asiento y pregunté a la abuela si ella misma creía en eso o si pensaba que todo era invención de la gente del rancho. Ella esbozó una ligera sonrisa. «Creo en quien lo cuenta, Eduardo. Ellos no sacaban nada mintiendo, y ese tipo de relato se fue repitiendo de generación en generación». Antes de que preguntara más, dijo que la segunda historia que oyó involucraba a un hombre trabajador que madrugaba para recoger leña. Salió de su casa con un machete llevando un burro para cargar las ramas secas. Después contó que, a medio camino, encontró a un sujeto alto, de espaldas. Este sujeto pidió ayuda con una voz fina, casi sin eco. El hombre, que era valiente y no veía maldad en nadie, quiso ayudarle a poner unos troncos en el lomo del burro, pero notó que el fardo era demasiado liviano, como si estuviera hueco. Se inquietó, pero el otro insistió diciendo que necesitaba mucho esa leña. Cuando este hombre dio unos 3 o 4 pasos, oyó un ruido atrás. Al voltear, ya no vio al burro. Vio una criatura enorme, con patas larguísimas y un cuello que no coincidía con ningún animal de la región. ¿Y el sujeto alto?, pregunté. Tampoco estaba. La abuela cerró los ojos un instante. El hombre corrió como nunca. Lo dejó todo. Regresó a su casa pálido, sin poder articular palabra. Solo temblaba. Encontraron al burro días después, pero parecía ciego y caminaba en círculos, como aturdido. Empecé a sentir un escalofrío, no porque la abuela describiera algo sobrenatural de forma exagerada, sino por su tono serio y contenido. Sus manos temblaban un poco mientras hablaba, pero su voz se mantenía firme. Y lo peor, Eduardo, es que no solo juega con los animales, a veces juega con nosotros mismos. La noche avanzaba y el viento iba disminuyendo. Aún así, la lámpara parecía debilitarse. Le pregunté por qué nunca antes me había contado esas historias. Respondió que yo era muy joven y que, a veces, cierto tipo de tema solo se debe abordar cuando uno está listo para escuchar. ¿Y qué es esa cosa en realidad?, intenté preguntar, eligiendo las palabras. Ella se encogió de hombros. No sabría decir. No es demonio ni alma en pena. Parece que sale de la tierra de algún modo, y le gusta aparecerse a quien menos lo espera. Me ofreció un té tibio. Entonces, como si lo recordara de pronto, comenzó a contar un caso que involucraba a unos niños.
Había una familia que vivía en un rincón de Monte Serrado, madre viuda y 2 niños. El mayor se llamaba Mateo, el menor, Toñito. Una tarde, fueron a buscar fruta y no regresaron. Pasaron 3 días buscándolos, siempre gritando sus nombres, haciendo ruido, usando perros de caza. Nada. En el 4.º día, apareció Mateo, solo, descalzo, sin un rasguño, pero con una mirada tan perdida que nadie lograba sacarle palabra. Después de mucha insistencia, solo dijo: él estaba allí. Y a Toñito le gustó. ¿Cómo que le gustó?, le preguntaron. El chico solo repetía: aquel que camina raro. Tiene un lugar donde todo crece verde, aunque no llueva. La abuela contó que Toñito nunca apareció y Mateo dejó de jugar, de reír. Parecía otro niño. Al cabo de un tiempo, la viuda se mudó, pero de vez en cuando, gente de la región juraba oír risas infantiles que venían de la parte más oscura del monte. ¿Y crees que fue esa entidad?, pregunté sorprendido. No sé si llamarlo entidad, pero creo que sí. Tal vez se llevó al niño a algún lugar, o tal vez el niño quiso quedarse, quién sabe. Bebí otro sorbo de té y noté que mi abuela, por más segura que se mostrara, guardaba un peso en la mirada. Dijo que no siempre esa cosa hacía daño, pero que le gustaba jugar con la gente y revolverles la cabeza. También hay casos de gente mala que desaparece o reaparece en condiciones aún peores que antes. Conocí a un hombre llamado Ribaldo, que hacía daño a todos y se jactaba de no temerle a nada. Un día, Ribaldo entró en el monte diciendo que iba a cortar atajo para salir a la carretera principal, pero nunca volvió. Algunos creyeron que había huido para no pagar deudas. Otros dijeron que cayó a un barranco. Pero la abuela Irací contó que encontraron las huellas de sus zapatos en un lodazal, y junto a ellas, otra pisada más honda, casi como huellas dobles. El sombrero de Ribaldo, según ella, apareció días después colgado de una rama retorcida, rasgado de arriba abajo, de un modo que nadie comprendía. No hallaron ningún cuerpo, pero durante semanas se oían ruidos en el monte como si alguien pasara a caballo. Solo que no había ningún caballo. Hubo quienes pensaron que fue un castigo merecido, concluyó la abuela, sobre todo quienes él había maltratado, y yo no lo dudo. A veces parece que esa cosa decide dar una lección a quien la necesita. No supe qué decir. No parecía pura fantasía porque mi abuela no era de inventar historias para impresionar. Peor aún, la forma en que hablaba daba a entender que conocía bien esa presencia. La noche se ponía fría y ella se levantó para calentar un resto de frijoles en el fogón de leña. Yo, todavía pensativo, fui a ayudarla. Afuera, el viento había cesado y el silencio era casi palpable. Mientras removía la olla, soltó: me preguntaste si sé lo que es. Creo que la respuesta es que simplemente existe. Y punto. No sirve de nada tratar de etiquetarlo como monstruo o fantasma. Sirvió los frijoles y mientras yo comía, recordé preguntar si alguien había visto el rostro de ese ser. Ella contestó que un rostro como tal, no. O era sombra, o adoptaba alguna forma rara, sin contorno definido. Una muchacha dijo haber visto un rostro enorme, como el de un animal de rancho, pero todo oscuro por dentro. En otra ocasión, alguien vio ojos brillando, pero nadie lo describe igual, lo que me hace pensar que se presenta de acuerdo con el miedo de cada uno. Miré hacia la puerta que daba al patio. La penumbra era tan intensa que apenas se distinguía el limonero. Pensé en cómo sería si aquello estuviera acechándonos en ese mismo instante, sin que nos diéramos cuenta. En ese momento sentí un nudo en la garganta, pero mi abuela no parecía asustada, solo cautelosa. Dijo que quien conoce el campo sabe que hay cosas que no se explican con ciencia o religión. Simplemente están ahí. Antes de acostarme, fue a la sala y me trajo una cobija. Mañana te cuento otra historia, por hoy ya es suficiente. Intenté dormir, pero me revolvía en la cama. Oía ruidos indistintos afuera, las gallinas moviéndose, el parpadeo de la luz de la lámpara. Y,
De cuando en cuando, creía oír algo como un silbido a lo lejos, pero no tenía valor de asomarme a la ventana. A la mañana siguiente, la abuela preparó café fresco y pan casero. Pasamos un rato sin hablar del tema, pero mientras lavaba unos trastos en el lavadero, dijo: ¿Conoces la historia de Edson, el muchacho que era todo un bailarín? Negué con la cabeza y entonces contó. Edson era muy sociable y le encantaba organizar bailes en el salón viejo. Hablaba fuerte, se jactaba de conocer cada sendero y de no temerle a ningún bicho. Una vez, al regresar de un baile junto con 2 amigos, cruzó la orilla del río. Dijeron que vieron a un hombre pescando en la oscuridad. A los amigos les pareció raro porque nadie pesca en ese tramo donde la corriente es fuerte. Pero Edson, muy seguro de sí, fue a provocar al supuesto pescador, diciendo que era imposible pescar algo ahí. ¿Para qué?, preguntó la abuela con mirada seria. El pescador se puso de pie y, según cuentan, medía una altura muy por encima de lo normal. El muchacho gritó algo como: «Deja eso, gigante, aquí no hay ningún pez». Y la risa que soltó el pescador resonó por todas partes. Entonces, los amigos huyeron, pero Edson se quedó, sin que se sepa por qué. A la mañana siguiente encontraron a Edson cerca de la orilla del río, con los zapatos llenos de lodo, la ropa desgarrada y la mirada perdida. No tenía ninguna herida grave, pero juraba que alguien había jalado su alma hacia el agua, solo que no cabía. Quedó un poco extraño desde entonces, agregó la abuela. No llegó a enloquecer, pero era como si le faltara una parte. Nunca más organizó ningún baile. Me senté en un banquito a su lado intentando entender qué clase de cosa podía dejar a alguien en ese estado. Fue entonces cuando me miró y preguntó si estaba listo para la historia que involucraba a mi propia familia. Tragué saliva, pero asentí. Cuenta, abuela. Secó sus manos en un trapo y empezó. Mi padre, tu bisabuelo, también tuvo un encuentro con eso, aunque de otra forma. Según dijo, mi bisabuelo era un hombre tranquilo pero duro. No creía en nada de esas cosas, a pesar de haber escuchado muchos relatos. Un día, tuvo que internarse en el monte para arreglar una cerca y resolver la disputa de 2 vecinas que se peleaban un terreno. Fue de madrugada, pensando que para mediodía estaría todo solucionado. Pero pasó el tiempo y no regresaba. Cayó la noche y llegó a casa sin el sombrero, con el semblante alterado. Se sentó en la terraza y dijo que jamás pondría un pie en ese rincón del monte otra vez. ¿Por qué?, le preguntó la abuela. Él solo respondió: hay una fuerza ahí que no es de este mundo, y no me gustó sentir que me vigilaba. Tras mucha insistencia contó que en cierto momento notó un silencio total, ni pájaros, ni grillos, ni nada. Entonces oyó un crujido de rama detrás de él. Creyó que era un animal, pero al mirar solo vio una forma larga, encorvada, casi tan alta como los árboles. Soltó las herramientas y echó a correr. Dijo que mientras más corría, más sentía que no avanzaba. Solo logró escapar cuando gritó algo que ni él recordaba bien. Dejó el sombrero, y hasta hoy nadie sabe dónde fue a parar. La abuela se encogió de hombros y concluyó: desde ese día tu bisabuelo no se burló más de nada y nunca se quejó del monte. Empezó a ser más humilde. Me quedó la sensación de que mi abuela se contenía para no ahondar en más detalles. Le pregunté si esa cosa tenía algún motivo para actuar así. Ella meditó un momento antes de responder. Tal vez le guste poner a prueba a la gente, o solo quiera que sepamos que está ahí. Por cierto, no se refería a ese ser como él, con la certeza de que fuera hombre. Parecía más una forma de hablar. Podría ser una aparición que existe desde antes de que los ranchos tuvieran dueño. ¿Entiendes? Volvió a llover al final de la tarde y me quedé sentado en la terraza, mirando el patio. Noté que las gallinas, en lugar de alterarse, se quedaron quietas. Solo emitían un ruido bajo, como si percibieran algo. Entonces la abuela se acercó y dijo: ¿quieres oír otra o ya tuviste suficiente por hoy? Suspiré y asentí, no podía evitar la curiosidad. Ella contó sobre una chica conocida por todos,
que fue atacada por un tipo malo. Decían que él era forastero y lanzaba amenazas. Un día, ese hombre se internó en el monte diciendo que tomaría un atajo para escapar de un problema. Nunca más apareció. Los perros aullaron 3 noches seguidas y luego encontraron un pedazo de su camisa en una espina de árbol, en un sitio donde no había camino. Fue raro, pero nadie lloró por él. La muchacha a la que hizo daño dijo que alguien dentro del monte decidió por ella. Recordé el caso de Rivaldo y pregunté si era común que eso pasara con gente mala. Supongo que sí, no es que sea un justiciero o algo así, pero tal vez esa cosa no tolera a quien irrespeta la tierra o a los demás. Después de esa historia, nos quedamos un rato en silencio. La abuela fue a preparar arroz con col, mientras yo seguía sentado, procesando todo aquello. Era difícil separar el miedo de la fascinación. Al fin pregunté en voz baja: «Abuela, ¿y usted lo ha visto?» No respondió de inmediato. Al final solo dijo: «Te lo contaré en el momento adecuado». Esa noche otra vez me costó conciliar el sueño. Pensaba que, si existía algo tan extraño, ¿cómo era posible que nunca lo hubiera visto o escuchado antes? Tal vez nunca había prestado atención a las señales. Al día siguiente la abuela me llamó para ayudarla a arrancar maleza del patio. Mientras quitábamos hierbas, me pidió que la acompañara hasta una parte del terreno donde casi nadie iba, llena de árboles viejos. Al llegar se apoyó en una gran piedra y dijo: «Aquí fue donde tuve mi encuentro, y la verdad, no me gusta recordarlo». Sentí un escalofrío, pero me mantuve a su lado. Ocurrió cuando tenía más o menos tu edad. Yo estaba recogiendo leña, sola, y de pronto noté que el viento se detuvo. Ni una hoja se movía. Sentí un olor extraño a tierra mojada, pero no había llovido. Se pasó la mano por la frente como si el recuerdo aún le perturbara. Entonces vi una pierna, Eduardo, una pierna muy delgada, alta, que no parecía humana ni de animal, pero no me pareció agresivo. Era como si me observara, curioso. Intenté rezar, pero no me salían las palabras. Mi abuela dijo que en ese momento oyó una voz baja, que no venía de ningún lugar en específico. Le temblaba la voz al repetir: «Oí, ¿quién anda aquí sin llamar?» Yo no respondí. Me quedé quieta, sujetando los leños en mis brazos. Entonces parecía que una sombra entera pasó detrás de ella, ligera, sin ruido. Sentí que se divertía. No sé cómo explicarlo. Luego solo escuché un silbido largo y de nuevo el silencio. Volvió corriendo a casa sin contárselo a nadie por meses, por temor a que la creyeran loca. Hasta hoy a veces sueño con eso. No siempre. Pero despierto sintiendo el mismo peso en el aire, como si la tierra tuviera corazón y latiera a un ritmo diferente. Me quedé allí, mirando alrededor. Los árboles se mecían ahora con la brisa, comunes, sin misterio aparente. Pero, al mismo tiempo, sentí una especie de incomodidad, como si algo, en algún punto, nos estuviera vigilando. Cuando volvimos adentro, la abuela se puso a preparar un pastel. Yo, aún nervioso, intentaba fingir normalidad. Ella lo notó y dijo: «La vida sigue, Eduardo. Que algo sea extraño no significa que dejemos de vivir. Solo hay que aprender a respetar». Llamé a mis padres esa noche, pero no pude mencionar nada de lo que la abuela me había contado. Me parecía demasiado íntimo, como si quisiera proteger su secreto. Antes de dormir pregunté: «Abuela, ¿y si ya no hay nadie que lo vea? ¿Desaparece?» Ella esbozó una sonrisa sin alegría. Cuando nadie presta atención, se cuela en nuestros sueños. Y eso es peor, porque no sabemos si es verdad o no. En mi última noche ahí, escuché el viento entre las hojas, pero no sentí el mismo miedo de antes. Era más una sensación de respeto. Pensé: si de verdad existe, espero no toparme con él en un mal momento. A la mañana siguiente hice mi equipaje para volver a la ciudad. La abuela me dio su bendición y me entregó unas bolsas de galletas caseras.
Cuando quieras volver, sabes el camino, pero recuerda, cuidado con el silencio. Partí preguntándome qué significaba eso de cuidado con el silencio. Lo comprendí tiempo después, cuando tuve mi primera pesadilla con árboles altos y un silbido lejano. Sentía que corría en círculos, sin avanzar, como si todo el monte jugara conmigo. Desde entonces casi no hablo de estas historias. No sé cuántos me creerían. Muchas cosas raras pueden ser solo leyendas, o uno las interpreta a su manera. Pero mi abuela no era mentirosa, y aquella casa, hasta hoy, me llama en sueños. A veces despierto sudando con el recuerdo de una voz preguntando: ¿qué viniste a buscar aquí? No tengo respuesta preparada. Solo me acuerdo del consejo de la abuela: no reírse, no dudar y nunca hacerse el valiente en un lugar más grande que uno mismo. Todavía visito a la abuela Irací de vez en cuando, y siempre que llego, ella me pregunta si he estado durmiendo bien. Le digo que sí, pero ella entiende que, en el fondo, cierta parte de mí nunca volvió a descansar del todo. Quizás sea mejor así. Hay misterios que no conviene invocar a la ligera. Mi nombre es Renan, y no solía vivir con este nudo en el pecho, con el ceño fruncido ni con las ojeras que ahora cargo. Fui un hombre lleno de esperanzas, trabajando de sol a sol como ayudante de albañil, pensando que cada día podía ser mejor que el anterior. Tenía a mi hija, Camila, para darle sentido a todo. Mi rutina era sencilla y me esforzaba por mantener las cuentas al día. Cada peso que me quedaba lo guardaba para comprarle un dulce a mi niña los fines de semana. Ella era la alegría que quedó después de que mi esposa se fue, arrancada por una enfermedad repentina que no nos dio tiempo de comprender. Entonces, fuimos solo nosotros dos, aprendiendo a seguir la vida con mucho cariño y coraje. Camila siempre se despertaba de buen humor, encontrando motivos para sonreír incluso cuando la gotera en el techo empapaba las ollas, o cuando teníamos que elegir entre pagar la luz o comer, hasta que, de pronto, comenzó a tener una fiebre que no cedía. Luego vinieron dolores tan fuertes que la hacían llorar sin parar. El color de su rostro se desvaneció y era como si la casa perdiera todo sentido. Pasé la madrugada buscando médicos dispuestos a examinar a la niña. Algunos pidieron estudios demasiado caros para mi bolsillo. Intenté préstamos, vendí lo poco que tenía, incluidas mis herramientas. Pero en cada consulta el diagnóstico nunca quedaba claro. Cuando me avisaron que debía prepararme para lo peor, sentí que mi mundo se desplomaba. En ese periodo conocí a un tipo extraño que vivía cerca de un tianguis medio improvisado. No sé su nombre exacto, todos lo llamaban Don Benicio. Parecía estar siempre al acecho, observando el ir y venir de la gente. Cuando notó mi desesperación, se acercó y dijo que no tenía por qué rendirme. Me aconsejó buscar un altar en una calle antigua, donde la gente hacía peticiones imposibles. Confieso que me pareció algo muy raro. Nunca fui muy religioso, pero cuando la salud de tu hija está en juego, te aferras a cualquier esperanza. Fui a ese lugar en una noche fría. Caminé sin rumbo fijo, guiado por el recuerdo confuso de lo que don Benicio había descrito. Al llegar, solo encontré un callejón lleno de bolsas de basura y algunas velas apagadas junto a una estatua rudimentaria, tallada en madera muy gastada. Camila dormía casi sin respirar en casa. Yo sentía un vacío en el pecho, como si el tiempo se acabara. Frente a esa extraña imagen, me arrodillé sin pensar en nada más. Mis manos estaban tan sudorosas que parecía que se me resbalaban con cada movimiento. Si alguien me hubiera visto ahí, pensaría que estaba fuera de mí. No sabía bien a quién o a qué le pedía ayuda. Tal vez era una santa, alguna divinidad, no lo sé. En ese momento, rogué para que Camila volviera a ser la de siempre, con esa sonrisa suave. Ofrecí lo que fuera necesario a cambio.
Sentí un escalofrío que me hizo creer que algo me había escuchado. Regresé a casa sin señales inmediatas de mejoría. En la habitación miré a mi hija tan pálida que casi no reconocía su carita. Pero algo en mi corazón me decía que se aproximaba un cambio. Me quedé velando su sueño. Me quedé dormido y desperté varias veces imaginando que podría ser demasiado tarde. Las horas pasaron lentamente y yo me repetía que todo saldría bien. Hasta que, en una madrugada, ella abrió los ojos. Pensé que solo era un reflejo, pero Camila movió la cabeza y susurró mi nombre. Me levanté de un salto y noté que su rostro ya no estaba tan pálido. Juro que sentí brotar una esperanza como hacía mucho no sentía. En los días siguientes, la fiebre desapareció de la nada. La tos que la sacudía dejó de existir y comenzó a andar por la casa sin necesidad de apoyarse en los muebles. Fue casi un milagro ver eso. Agradecí a todo y a todos, pero sobre todo a aquel altar que apenas conocía. Y eso fue solo el comienzo. Pero entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Nuestro gato, que siempre dormía a los pies de Camila, comenzó a evitarla. Se escondía debajo de la estufa, como si presintiera algo. Una tarde, un pajarito aleteó en la repisa de la ventana y mi hija solo lo miró. El ave empezó a piar de un modo muy raro y tuve la impresión de que quería huir. Al principio pensé que todo era exageración mía. Estaba tan entusiasmado con su recuperación que podía ser pura paranoia. Pero esos episodios fueron acumulándose. Camila parecía observar a la gente de un modo que me inquietaba, como si viera dentro de ellos secretos que nadie más notaba. Una vez, fuimos a la tiendita del barrio para comprar pan. El dueño era un tipo gruñón, pero nunca había sido agresivo conmigo. Sin embargo, apenas mi hija se acercó, se puso pálido, dejó caer el paquete que sostenía y retrocedió. Incluso señaló a Camila con el dedo. «¡Llévate a esta niña de aquí!», gritó. No entendí nada en ese momento. Camila miró al hombre sin pronunciar palabra. Me apresuré a salir de ahí, con la vergüenza quemándome el rostro. Sentí una rabia enorme contra ese vendedor, pero al mismo tiempo me descubrí pensando que tal vez realmente hubiera algo distinto en ella. Lo dejé pasar, suponiendo que era un simple prejuicio, pero no tardó en repetirse en otras situaciones. Empecé a notar las miradas de extraños en la calle cuando salíamos. Camila ya no sonreía con aquella dulzura de antes. Siempre estaba seria, casi pensativa. Me preguntaba dónde había quedado esa niña que bailaba por la casa y se burlaba de todo. Llegó un momento en que empecé a despertarme en mitad de la noche, asustado. Camila aparecía en la puerta de mi cuarto, solo observándome. Una vez, pronunció una frase que me paralizó de miedo. «Papá, yo sé lo que va a pasar». Su voz era baja pero firme. No pude preguntarle nada. Sentí un nudo que me dejó en silencio. Intenté ignorar esa sensación desagradable y me convencí de que solo era parte de la adaptación tras la enfermedad. No quería ver lo que tenía justo delante. Mi hija había cambiado profundamente. Cuando la miraba, era como si algo más allá de ella me devolviera la mirada. La gota que derramó el vaso llegó cuando los animales empezaron a morir de forma extraña en nuestra cuadra. Primero fue un perro conocido por ladrar cuando Camila pasaba. Luego, un gato de la vecina que solía frotarse en nuestras piernas. Nadie encontró una explicación. Parecía que, de un día a otro, simplemente dejaban de respirar. Más adelante, una señora que había discutido conmigo días antes se desmayó en plena calle. La gente pensó que era la presión alta, pero murió sin recobrar la conciencia. Esa misma mañana, oía gente susurrando que Camila había maldecido a esa pobre mujer. Era absurdo, pero parte de mí temía que fuera cierto. Confronté a la niña, pero ella solo me miró apretando los labios en una sonrisa que no correspondía a la de una niña. Me sentí impotente. Las noches se volvieron interminables.
y cualquier sonido mínimo me hacía saltar de la cama. Yo creía estar delirando, tal vez era el estrés. Pero con el tiempo se hizo evidente que Camila no era solo mi hija curada. Había algo en ella que me resultaba desconocido. Ya no se quejaba de nada, no pedía abrazos, no sonreía de verdad. Su mirada parecía cargada, como si llevara una sombra encima. Una madrugada, mientras intentaba dormir un poco en la sala, oí un susurro detrás del sofá. Era la voz de Camila, pero sonaba más ronca. No sirve de nada huir de mí. Casi dejé de respirar, pero fingí estar dormido. Preferí no enfrentarla. Al día siguiente pensé que no podía seguir viviendo en ese terror. Recordé el altar del callejón y decidí volver ahí. Me armé de valor por la tarde, cuando Camila estaba distraída en su cuarto, y me fui con prisa, sin saber siquiera si encontraría alguna respuesta. El lugar estaba diferente, con más basura esparcida y una sensación mayor de abandono. La estatua de madera seguía ahí, pero parecía tener grietas profundas. Me arrodillé y supliqué que la entidad deshiciera lo que fuera que había hecho. Dejé claro que solo quería tener a mi hija de vuelta, como antes. Me quedé de rodillas mucho rato, pero no escuché nada. Sin embargo, al ponerme de pie, noté una silueta que se acercaba, apoyada en un bastón. Era don Benicio. Me lanzó una mirada de compasión y antes de que dijera algo susurró: quien le ruega a la señora de los pasos entrega más de lo que imagina. Se me revolvió el estómago en el acto. Estaba seguro de que él lo sabía todo acerca de mi desesperación. Me desahogué con él, rogando una solución. Solo negó con la cabeza. No hay una salida sencilla para algo así. Puedes huir, pero eso no lo resuelve. Sentí un frío interno, pues me daba cuenta de que tal vez Camila ya no era Camila. Él concluyó con voz serena: cuando uno negocia con fuerzas desconocidas, es como entrar en una casa ajena sin saber qué puede salir detrás de la puerta. Si quieres salvar el alma de tu hija, quizá debas enfrentar un sacrificio aún mayor. Aquello me aterrorizó. Volví a casa aturdido y al entrar, vi a Camila esperándome en la sala. No la había visto levantarse de la cama. La forma en que me miró me hizo querer huir, pero me contuve. Se acercó. «Papá, ¿estás bien?» Su voz era suave, casi dulce, pero había algo en ella que no me convencía. Los días siguientes estuvieron marcados por un ambiente pesado. Las vecinas evitaban hablar conmigo. Dejé de recibir invitaciones para las pláticas que solían hacerse en la banqueta. Parecía que todos me miraban con recelo o lástima. Cada vez que Camila pasaba, la gente se persignaba o agachaba la cabeza. Descubrí de la peor manera que algunas personas habían perdido familiares en circunstancias inexplicables. Siempre recordaban algún contacto que esos parientes tuvieron con Camila. Aunque la culpa me corroía, no lograba creer del todo esas historias. ¿De verdad mi hija era la causa de tanta desgracia? Pero la misma Camila empezó a comportarse de un modo que me hacía dudar de todo. Se levantaba de noche para caminar por la casa, revisaba cajones, hablaba sola. Cuando le preguntaba qué pasaba, me miraba sin responder. Una noche me despertó un golpe en la cocina. Corrí, casi tropecé en la oscuridad. Ahí estaba ella, quieta, iluminada apenas por la luz tenue de un poste en la calle. Encima de la mesa había unas velas negras y un ramo de flores secas. Me miró y dijo: «Papá, ¿por qué no descansas?» Sentí un nudo en la garganta. Eso no era una broma de niña. Eran cosas que no encajaban con la Camila que conocía. Tomé su mano y la llevé de vuelta a su cuarto, evitando hablar demasiado. El olor ahí era extraño, algo que me incomodaba, pero no podía precisar qué era. Al día siguiente decidí contarle todo a una señora muy religiosa que vivía unas calles más arriba. Conocida como Doña Cícera, solía rezar en grupo y siempre decía que nada es imposible para la fe. Le conté lo que estaba pasando, esperando que me llamara loco, pero me escuchó con mucha seriedad. Dijo que había oído casos en que, en el límite de la desesperación, la gente hacía peticiones a entidades dudosas y terminaba pagando precios terribles.
me aconsejó llevar a Camila a una sesión de oraciones intensas, ayuno y búsqueda de liberación. No perdíamos nada con intentarlo, pues la medicina no funcionaba y mis súplicas a aquel altar no habían sido atendidas. Eso me dio una chispa de esperanza. Convencí a Camila de ir conmigo a casa de doña Cícera. En la primera oración, la niña se inquietó. Parecía sentir un gran malestar con cada palabra. El grupo de señoras rezaba con fervor mientras Camila fruncía el ceño y me miraba como si la estuviera traicionando. Las noches empezaron a llenarse de oraciones y cánticos. Yo mismo participé en algunos ayunos, implorando a Dios que eliminara cualquier mal que estuviera en mi hija. Cada día, Camila volvía a tener un comportamiento un poco más parecido al de antes, pero su cuerpo mostraba señales de debilidad, como si se le escapara la energía. Esto se intensificó hasta el punto de que no podía levantarse de la cama sin ayuda. Su mirada, aunque más serena, cargaba una tristeza profunda, como si entendiera la gravedad de lo que sucedía. Y yo me quedaba a su lado rezando con más fuerza, arrepentido de haber hecho esa petición ciega a la señora de los pasos. Empecé a sospechar que para arrancar algo malo que se había instalado en el alma de mi hija, su cuerpo quizá no resistiría. Lo pensé, pero mi cabeza se negaba a aceptarlo. Revivía escenas de Camila sana, corriendo en el patio, y luchaba contra la idea de que tal vez se me estaba yendo para siempre. Doña Cícera me explicó que estos rituales exigían sacrificios y que, a veces, la vida de quien había sido salvado por una fuerza equivocada se desvanecía en el proceso. No quise seguir oyendo. Quería creer que se pondría bien. Insistí en las oraciones, las velas blancas, los himnos. Cierta mañana se despertó llamándome. «Papá, perdóname». Su voz era tan tranquila que me estrujó el corazón. No entendí al principio, pero sentía que estaba volviendo a ser mi niña. Me senté junto a la cama, sosteniendo su mano. Pasamos horas ahí, susurrando. Me contó que soñaba con lugares oscuros, gente sin rostro y voces que la incitaban a hacer cosas malas. Me pidió perdón por todo, aunque dijo que no recordaba los detalles. Su cuerpo se fue debilitando cada vez más. Yo alternaba entre rezos y lágrimas. Doña Cícera venía todas las tardes, acompañada de otras señoras, y hacían oraciones en la sala mientras Camila dormía. La casa, antes dominada por el miedo, ahora tenía un ambiente melancólico, casi de final de ciclo. Al final, mi hija partió en silencio, sin un último suspiro dramático. Sostuve su mano hasta que dejó de responder. Me quedé ahí, sin saber si gritar o llorar. Lo único que sentía era que la vi liberarse de ese sufrimiento, y por increíble que parezca, sentí una paz extraña, como si la hubieran salvado de algo peor. Hoy, todavía me descubro recordando su sonrisa, la mirada que volvió a ser dulce en los últimos instantes. No sé explicar qué clase de fuerza actúa en este mundo, o si todo fue una fatalidad mezclada con mi angustia. Solo sé que el dolor de perderla no me impide pensar que al menos lo intenté. Ese es el precio de meterse donde no se debe, pero también es el reflejo de un amor que trasciende cualquier límite. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.